todos los que nos sintonizan a través de Radio Salem 97.1 FM, la voz del Gran Rey. Y cuando son las 9:04 de la mañana, hoy jueves 12 de febrero del 2026, estamos iniciando tu programa número 38 de Mujeres Extraordinarias, una respuesta que le da sentido a tu vida. Nuestra frase de hoy: el día que Israel se acobijó bajo el regazo de una madre. En la coordinación general, Mireya de Mendoza; en el control técnico, Erickson Escola; en la producción de este programa, Glenis de Baute; en la presentación, quien les habla, Dorelaiden Velázquez; y en los micrófonos, Keila de Medina, Ilse de Romero. Todo bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Cada semana hacemos un recorrido cronológico resaltando las cualidades de las mujeres de la Biblia. Compartimos experiencias, herramientas prácticas, tanto desde una perspectiva espiritual como en temas de interés social, con el fin de brindar orientación y sabiduría a cada mujer que nos escucha. Si estás escuchando por primera vez, te invito a que te quedes con nosotros porque este programa va a estar buenísimo. En la mañana de hoy vamos a hablar sobre una mujer extraordinaria, una mujer que nos tiene apasionadas. Así es. Una mujer valiente, aguerrida, así como somos todas nosotras las mujeres, con esas virtudes, incalculables. Estamos hablando nada más y nada menos que de Débora. Y vamos a estar hablando de nuestra amiga Débora bajo el tema Lo que no conocías de Débora. La lectura la tenemos en el libro de Jueces, capítulo 4, del versículo 1 al 5, donde dice de la siguiente manera: después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová lo vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Axor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Débora, esposa de Lapidot, fue un personaje destacado de la historia de la salvación que aparece en el libro de los Jueces. Líder espiritual y militar de la nación de Israel durante la opresión cananea de su época, también fue profetisa y gobernadora, registrada en la narrativa bíblica como la única mujer juez del antiguo Israel. Ella destaca por su autoridad, sabiduría, conexión con Dios, revelación y discernimiento. Administraba justicia bajo una palmera de Efraín, conocida como la palmera de Débora. Y Dios estaba complacido con su liderazgo. Desde ya tienen a su completa disposición nuestros números telefónicos 0412-741-4140, y para los que nos miran a través de las plataformas virtuales, te puedes comunicar al más 58 412-741-4140. También puedes enviar WhatsApp al 0424-320-7702 y al más 58 424-320-7702 para que te puedas comunicar, hacer preguntas, sugerir temas musicales, peticiones de oración y felicitar a algún cumpleañero que quieras agasajar. Este programa es presentado gracias al patrocinio de Aceite Aitacú, el olivo venezolano, que te brinda sus múltiples beneficios: fortalece el sistema inmune, repara las células neuronales, restablece el pH del organismo,
Mejora la circulación, regula el colesterol, hidrata la piel y el cabello, es antibacterial y un poderoso antifungicida. Lo puedes conseguir en el Centro de Atención Integral Kairos. Centro de Atención Integral Kairos ofrece sus servicios médicos en medicina general, medicina interna, traumatología, gastropediatría, neumonología, ginecobstetricia, nefrología, otorrinolaringología, pediatría y psicología, psiquiatría y masoterapia. Centro de Atención Integral Kairos, un concepto diferente de atención a tu salud. Ubícanos en la calle Florida, número 17, a 100 metros de la iglesia Salén, La Pica, Palo Negro. En Mujeres Extraordinarias, una respuesta que le da sentido a tu vida, daremos un paseo por las Sagradas Escrituras. Compartiremos tus comentarios, así que nos puedes hacer preguntas y no te lo puedes perder. En el día de hoy queremos enviar un saludo a toda esa fiel audiencia que nos escucha de jueves a jueves y a todos los que nos miran a través de las plataformas de YouTube y TikTok. Muchas bendiciones para todos ustedes. Aquí estamos otro jueves trayendo otra enseñanza de otra mujer extraordinaria que tuvo un papel protagónico, un rol dentro de la historia de la salvación. Y bueno, hoy quiero también enviar un saludo muy especial a mi hermana Francisca. Mi hermana Francisca está allí todos los jueves escuchándonos, igual que mi hermana Névida, mi hermana Edelmira en Palo Negro, y así muchos otros hermanos que están allí atentos. También nuestro hermano Douglas Ruiz nos sigue jueves a jueves juntamente con su familia. La hermana su casa, mas la necia con su mano la destruye. Amén. Así es. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y bueno, seguimos aquí en tu programa de Mujeres Extraordinarias, con este tema que va a estar súper interesante, hablando de esta mujer, Débora, bajo el tema Lo que no sabías de Débora, y con nuestra frase del día de hoy, la cual dice: el día en que Israel se acobijó bajo el abrigo de una madre. Amén. Y tenemos que, en el contexto histórico, Israel había conquistado la primera ciudad de la tierra de Canaán. Dios finalmente había cumplido su promesa de introducir a la tierra que fluye leche y miel a esta nación de Israel. Josué, que había iniciado una campaña militar y espiritual junto a los israelitas para establecerse en Canaán durante etapa que duró aproximadamente 7 años, y tras la caída de Jericó, el pueblo marchó a Ai. Pero en un intento fallido, los israelitas volvieron derrotados a Josué, desfallecieron a causa de sus enemigos. Josué y los ancianos consultaron a Jehová en un momento de gran confusión, lamento y tristeza, por lo que Dios reprendió a Josué, indicando que el pueblo había pecado contra él y por esa causa los había abandonado. Se trataba de que Israel había cometido una serie de ofensas contra Dios debido a que había desafiado una orden explícita del Señor. Israel ha pecado. Aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Esta historia la podemos recordar
en el libro de Josué, capítulo 7, el versículo 11. Creo que todo el capítulo habla, ¿verdad?, de que cuando ellos fueron a esta batalla, hubo uno de los hombres israelitas que tomó del anatema un lingote de oro, un manto babilónico, y lo escondió entre sus enseres, y este fue el motivo por el cual Dios permitió que el enemigo los venciese y que ellos huyeran de su enemigo por este pecado, porque Dios ya había dado la orden de que ellos destruyesen todo, y este hombre cometió el error. Y nosotros podemos ver allí, ¿verdad?, que como nosotros decimos, ese proverbio popular que dice, ¿verdad?, que por una pagan todos. Entonces Dios trajo un juicio sobre la nación de Israel. Al violentar la orden de Dios, quedaron expuestos y frágiles ante sus enemigos. Fíjense lo importante de la obediencia ante Dios. Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, ¿verdad?, en los mandatos, lo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer como iglesia, como hijos de Dios, nosotros estamos abriendo una puerta amplia para que el enemigo venga contra nosotros y haga como él quiere. Entonces de allí la importancia de mantener la obediencia y la sujeción a nuestro Dios. Este hecho es importante mencionarlo en este punto del relato, ya que Israel repite este comportamiento una y otra vez a lo largo de su historia, por su inclinación al pecado y la desobediencia, así como las consecuencias que esto trajo consigo para toda la nación. Este es, digamos, ese pecado que llevaba el pueblo de Israel, porque también nosotros recordemos que lo vemos cuando Moisés sube al monte Sinaí y deja al pueblo, y ellos le dijeron a Josué creo que fue a Josué que le dijo, no dioses que vayan delante de nosotros, porque el hombre tiene la tendencia, el hombre tiene la tendencia, ¿verdad?, siempre a creer en lo visible, o se siente como que más confiado de ver algo visible. En este momento Moisés no estaba y ellos necesitaban a alguien que estuviese allí, una figura representativa para ellos poder continuar y ellos poder seguir. Y esto es algo que verdaderamente que Dios nos ayude, esto está en nosotros, ¿verdad?, regado en el corazón. En cuanto a esto de lo que es la idolatría y la desobediencia, que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y fíjese que esta nación de Israel viene de una conquista sobrenaturalmente victoriosa. Ahora se encuentra en desánimo y decaimiento como consecuencia de haber desafiado la orden del Señor. Esto pequeño pero significativo incidente nos enseña que Dios no puede ser burlado. Dios había cumplido su trato de traerlos a la tierra prometida y los israelitas habían ignorado su advertencia. Una vez que el pueblo fue purificado, Dios renovó su pacto y les devolvió la gloria y victoria en las guerras contra Ai y los 5 reyes amorreos que moraban en Gabaón, y luego la tierra conquistada se divide entre las 12 tribus de Israel. Josué no nombró un sucesor directo, marcando una transición histórica en la nación hacia el periodo de los jueces, donde Dios levanta líderes tribales según la necesidad, y el liderazgo tras Josué se descentralizó, resultando en un tiempo de inestabilidad religiosa y política. Israel entonces funcionaba como una confederación de tribus, sin un líder central único, donde cada uno hacía lo mejor que le parecía. Eso lo vemos en Jueces 21, versículo 25. Evidenciando la necesidad de Dios como verdadero líder de Israel. Es así como comienza el periodo de los jueces en Israel.
Ellos eran líderes, libertadores y guías espirituales que actuaron como jueces militares y civiles para devolver el orden y guiar al pueblo a Dios. El primer juez de Israel fue Otoniel, hijo de Kenac y esposo de Axa, la hija de Caleb, y perteneciente a la tribu de Judá. Otoniel fue levantado por Dios para liderar al pueblo de la opresión del rey mesopotámico Cusán Risataín y otros de 40 años de paz y derrota. Fíjese bien, como lo viene diciendo mi hermana Dorelay, en este punto de la historia nos encontramos con Otoniel, ¿verdad? El esposo de Axa, que Dios había levantado para liberar al pueblo de la opresión del rey mesopotámico. Y con él vinieron 40 años de paz para la nación tras Otoniel haberlo derrotado. ¿Recuerdan a Axa? Sí, Axa la estuvimos hablando de ella en el programa anterior, que fue la hija de Caleb y que figuró como modelo de liderazgo femenino. Y esto es importante porque ahí tenemos que subrayar que a pesar de las limitaciones sociales de su tiempo, una mujer pudo influir significativamente en el bienestar de su familia y en la gestión de recursos. La semana pasada hablábamos cuando su padre Caleb la bendijo y le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, y estuvimos explicando lo que eso significaba. Así que ella, su influencia fue bastante significativa en el tema del liderazgo femenino. Sabemos que la sucesora, vamos a decir en este caso, del legado de Caleb era ella, pero como la nación no estaba preparada para asumir el liderazgo de una mujer, un liderazgo femenino, entonces Dios levanta a Otoniel y lo convierte entonces en el primer juez de la nación, juez de Israel. Pero viendo a Axa, ¿verdad? Podemos decir que esta mujer es una mujer de fe ejemplar y ella impulsó la búsqueda de mayores beneficios tanto para la tribu como para Israel. Esto es importante porque estamos frente a un momento histórico en el que el rol de la mujer y su papel activo en la historia de la salvación estaba socialmente cambiando. Israel como nación no estaba listo, como lo dije hace un momento, para el liderazgo femenino, pero eso estaba por cambiar. Luego de Otoniel, Dios levantó a Od y posteriormente a Sangar, que fueron dos jueces que Dios levantó después de la muerte de Otoniel, antes de levantar a una cuarta juez, la cual es la protagonista de nuestra historia de hoy. Su nombre es Débora. Este era el círculo vicioso de Israel. Quiero hablarles de esto porque también es importante, porque durante este periodo de los jueces, Israel mantuvo un comportamiento, como también lo decía mi hermana Dorelay, un comportamiento reincidente en la idolatría y la desobediencia a la orden del Señor. Entonces Dios levantaba un juez y mientras éste vivía, el pueblo guardaba las ordenanzas divinas. Pero cuando este juez moría, el pueblo se volvía a la idolatría y los enemigos los acechaban. ¿Sabes? Esto es bien importante que lo digamos en este momento. ¿Por qué? Porque cualquiera ahora mismo pudiera preguntarse y decir, bueno, pero ¿por qué Dios los dejaba? Si Dios es tan fiel, ¿por qué Dios los dejaba cuando ellos se iban tras la idolatría o tras la inclinación al pecado, desobedeciendo a Dios? Resulta que nunca es la intención de Dios dejarnos. Nunca es la intención de Dios de abandonar a su pueblo. Pasa que el pecado produce muerte y la muerte significa separación. El pecado del hombre es el que separa al hombre de Dios. Dios nunca se va, Dios nunca deja de estar allí para su pueblo, pero somos nosotros los que nos alejamos de Dios y al quedar expuestos, desprovistos de esa protección divina, pues entonces vienen todas las acechanzas. Recuerden que nosotros estamos en un mundo material, pero también hay un mundo espiritual donde existen leyes que se cumplen a cabalidad
más que digamos en este propio mundo material en donde nosotros vivimos. Entonces, esta era la realidad del pueblo de Israel. Y hago mención de eso porque cuando Adán en el huerto del Edén desobedece lo que Dios, la orden dada por el Señor, ya Dios le había advertido cuáles eran las consecuencias de si él violaba el mandamiento. ¿Cuál fue la consecuencia? La muerte. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento de bien y de mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y Dios no estaba mintiendo, o sea, el pecado trajo muerte, es decir, trajo separación, ruptura en la relación entre Dios y el hombre. De manera que ya el hombre no se podía acercar a Dios porque había un gran abismo, el abismo del pecado, que no le permitía poder entonces ser acepto delante de la presencia del Señor. Y esto es lo que vemos aquí ocurrir en el pueblo de Israel. Tras más de 2000 años de historia, encontramos a este pueblo reincidente en este comportamiento. Dios no se olvidaba de ellos, no quería dejar a su pueblo solo, pero ese comportamiento, que es el comportamiento de todos los seres humanos, ¿por qué? Porque traemos una naturaleza caída. La inclinación del corazón es de continuo al mal. O sea, la inclinación del corazón por el hecho de haber nacido pecadores nos separa de Dios y de su voluntad. Y esto es lo que nos hace vulnerable a los ataques del enemigo. Pero Dios, vemos y lo hemos recalcado durante toda esta historia, durante todo el estudio de todas estas mujeres extraordinarias, es que Dios es fiel y que Dios, a pesar del hombre, que Dios, a pesar de esa conducta pecaminosa del hombre y de ese círculo vicioso, de esa tendencia y esa inclinación al pecado, Dios estaba escribiendo la historia porque Él había prometido enviar al libertador. Y pues nos encontramos en este paso, en esta transición en la historia del pueblo de Israel, donde ahora Dios había levantado jueces. Y fíjese bien, esto es bastante interesante porque antes de los jueces, el poder, el gobierno, el liderazgo de la nación había sido centralizado en hombres que Dios había levantado y había pasado ese legado de una generación a otra. Pero ahora estamos viendo que Dios descentraliza ese poder y entonces le empieza a levantar jueces. ¿Por qué Dios hace esto? Porque esto fue hecho por Dios. Dios tiene el control de la historia y Dios es intencional en lo que hace, como muchas veces lo he dicho. Y Dios en esa intencionalidad descentralizó. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel dejara de mirar, de poner su mirada en un líder humano y empezara a mirar a Dios como ese líder, como ese rey, como ese padre protector de la nación. Eso era lo que Dios estaba, vamos a decir, desmantelando en la mente y en los corazones de los israelitas. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, y vamos un poquito atrás a la historia, y esto es importante que lo pongamos en contexto para poder hablar del tema de Débora. Fíjense bien, Moisés, una vez que muere, porque Moisés fue como una prefigura de Cristo para el pueblo de Israel, fue un libertador de la esclavitud de la nación. Vemos a lo largo de la trayectoria ministerial de Moisés que fue un hombre que habló directamente con el Señor en el monte, y la gloria de la presencia de Dios sobre la vida de Moisés era tan grande que él tenía que ponerse un velo porque el pueblo no resistía a ver tanta gloria, tanto resplandor en el rostro de Moisés. Esto pudo llevar al pueblo de Israel a la idolatría de este ser humano, de este hombre común y corriente que Dios había escogido y lo había levantado como líder para guiar a su pueblo y sacarlo de esclavitud y llevarlo a introducirlo en la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel ya no estaba mirando a Moisés como ese líder que Dios estaba levantando, y que no era Moisés sino quien lo había levantado, quien estaba con él. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios tiene que esconder el cuerpo de Moisés tras su muerte para que el pueblo de Israel no caiga en tal pecado de idolatría con este hombre que se había convertido en ese líder espiritual, pero corrían el riesgo de caer en el tema de la idolatría y pecar contra Dios. Entonces Dios esconde el cuerpo de Moisés, y nosotros podemos encontrar en la historia que hubo una disputa, un combate por el cuerpo de Moisés, donde Satanás mismo fue a buscar el cuerpo de Moisés porque quería levantarlo como ícono de idolatría para desviar los propósitos de Dios, y entonces ahí es donde Dios esconde el cuerpo de Moisés. Es decir, que como Dios sabía todas estas cosas, luego levanta a Josué
porque el pueblo no estaba preparado para abandonar esa figura, pero ahora entonces Dios lo mete en este proceso de transición para desmantelar esa montura que había en la mente y en el corazón de los israelitas de mirar a un hombre, a un ser humano y endiosarlo. Fíjese bien, todas las naciones de la tierra, incluso cuando nosotros estudiamos el tema de Moisés, de las mujeres, de María, de la madre de Moisés, incluso de la hija del faraón, nosotros vimos dentro de esta historia que el faraón era considerado para los egipcios un dios. Y esas eran las realidades de todas las naciones de la época. Todas las naciones, para ellos, el líder de su nación era prácticamente no solamente un líder político, sino también un líder espiritual. Y por supuesto, Israel no estaba exenta de ver a un líder de la nación como un Dios. Y fíjense toda la intervención que Dios hace dentro de toda la historia por amor, para que el pueblo pudiera entonces concentrarse en Él y mirarlo a Él. Y como decía mi hermana Dorelay hace un rato, ella decía que el pueblo de Israel, como las demás naciones, querían tener una figura, una imagen a quien adorar, y no caían en esa tentación, en esa provocación, siendo que tenían al Dios invisible. Pero como Israel está, digamos que, siendo sanado, limpiado, purificado de todo lo que ellos traían de Egipto, ahora entonces Dios, por medio de los jueces, que introduce este periodo de los jueces, era para que ellos no pusieran su confianza. Mire, Dios siempre va a destruir los ídolos, y Dios sabía que en el corazón de Israel los hombres a quienes Dios levantaba como líderes en la nación se podrían convertir eventualmente en ídolos en sus corazones, y Dios tenía que erradicar ello, porque escrito está: no adorarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Toda la gloria, toda la honra y toda la adoración es a quien es a nuestro Dios Todopoderoso. Fíjense, por aquí nos está compartiendo mi hermano, déjelo ahí, hermano Escola. Hermano Escola está compartiendo por acá su aporte para este tema, y es que Jesús dijo: a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Eso está, mi hermano Escola está aquí complementando lo que estamos hablando acerca de la imagen, de cómo la tendencia del hombre de adorar a algo que tiene que ver, y por eso existen hoy las imágenes, las estatuas, la adoración a una figura o forma material, cuando Dios es espíritu. Dios no puede ser visto, pero nosotros sabemos, bueno, que Él se siente y que Él es real. Nosotros podemos sentir la presencia de Dios y adoramos a ese Dios maravilloso. Pero también entonces estamos ahora frente a ese riesgo de tener ídolos no materiales, pero sí esos ídolos en la mente y en el corazón. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Entonces Dios está desmantelando toda esa ideología de idolatría que Dios sabía que había en el corazón. Fíjese, lo primero que Dios hizo fue sacar los ídolos de madera, de piedra, de materias o materiales en el pueblo de Israel. Pero ahora Dios está directamente trabajando el corazón del pueblo de Israel para sacar los ídolos que están en el corazón. Dios es celoso, porque solamente a Él debemos adorar. Fíjense bien, frente a esta reincidencia del pecado de Israel, fíjense, ya habían pasado en la historia 3 jueces. Habían pasado, como lo mencionamos, Otoniel, el otro juez que era Ahod y Sangar. Pero como el pueblo de Israel no terminaba de comprender y entender el problema o la situación de idolatría que había en el corazón,
la cual ese pecado los alejaba de Dios y los dejaba, como quien dice, a la intemperie, los dejaba por su propia cuenta y Dios no estaba con ellos para librarles. Entonces el pueblo de Israel entró, los varones en especial, los varones específicamente, ellos entraron en una especie de desgaste moral, espiritual y emocional que generó miedo y zozobra en la nación. De manera que los hombres de Israel estaban oprimidos, temerosos y desorganizados tras 20 años de dominio cananeo bajo Jabín y Sísara. Carecían de una fuerza armada organizada, no tenían carros y además estaban enfrentando una tecnología superior. Mire todas las desventajas que tenía el pueblo de Israel en este momento crucial. Había ese desgaste moral, espiritual y emocional en los hombres y estaban todos llenos de miedo y zozobra. Y nada más y nada menos que tenían 20 años, o sea, no eran un día, no eran 2 años, no eran 5 años, eran 20 años que tenían ellos, vamos a decir, enfrentando esta situación con Jabín y Sísara, quienes los dominaban. Eran hombres cananeos que estaban constantemente acechando al pueblo de Israel y los hombres habían perdido pues su confianza en Dios. No podían ver ni entender que el problema de ellos era que su pecado los había alejado de Dios, la razón por la cual Dios no se levantaba para defenderlos, porque lo que Dios estaba esperando de ellos era el arrepentimiento. ¿Qué nos hace volver a nosotros a Dios y volver a obtener el favor de Dios? Es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de actitud. Pero como se volvió un círculo vicioso, ¿verdad? Porque ellos todavía ponían la mirada en el hombre por esa idolatría que viene en el corazón, y lo vamos a ver de aquí en adelante, cómo esa idolatría siguió en el corazón de los israelitas a pesar de que Dios en su misericordia intervenía en la historia para que ellos se volvieran a Él. Y no solamente eso, que después vamos a entrar al periodo de los profetas, cuando Dios levanta a los profetas para Israel, para decirles y hablarles acerca de esa idolatría. O sea, Dios siempre lidiando con el hombre, con su corazón, a fin de que de atraer a su pueblo hacia Él. Y que ellos estaban cautivos en sus propias mentes, ¿verdad? Porque yo te estoy escuchando y estoy aquí recordando que muchas veces, no sé si te ha pasado o le ha pasado a algunos hermanos que nos están escuchando, que están allí en sintonía, de que hay personas que se te acercan y te dicen, mira, yo estoy orando por esto, pero ora tú porque Dios a mí no me oye. Y no es que Dios no los escucha, y pueden ser personas creyentes también. Lo que pasa es que por causa de su pecado, como que ellos saben que están haciendo lo malo, ¿verdad? Que se han alejado de Dios. Ellos pueden conocer a Dios, como en este caso el pueblo de Israel, pero resulta que cuando ellos se alejan de Dios y están en su pecado, están en su humanidad, como ellos quieren andar y como ellos quieren vivir el evangelio, eso los limita y ellos se sienten como que Dios no me oye o estoy limitado, no tengo la autoridad de parte de Dios sobre mi vida, ¿sí? Y entonces esto estaba pasando con el pueblo de Israel, porque tenían un enemigo potente, pero ellos, conociendo la historia del Dios de Israel, ellos tenían que tener en su conciencia de que Dios Todopoderoso, o sea, libró a su pueblo del faraón, no iba a poder librarlo de este enemigo. Exactamente. Y de estos carros errados. O sea, Dios Todopoderoso puede con todo eso. Fíjense cómo habían perdido la confianza. Exactamente. Habían perdido la fe en el Dios que los había introducido en la tierra prometida y cómo Dios les había dado la victoria frente a la primera ciudad que habían conquistado, que era Jericó, y cómo Dios había estado con ellos. Tampoco aprendieron la lección cuando guardan el anatema, cuando se quedan con el anatema y Dios les dice, saquen el anatema, y los llama a una limpieza espiritual, a una purificación, y tras esa purificación entonces Dios vuelve otra vez a renovar su pacto con ellos y les da la victoria por segunda vez en su segundo intento con la ciudad Hai. Y fíjese que
habían perdido tanto de vista la fidelidad de Dios para con la nación, que quedaron 20 años oprimidos. Eso es impresionante, pero eso sigue sucediendo en la actualidad, eso sigue sucediendo hoy, porque Israel no es más que una pequeña demostración de lo que es el corazón del hombre y de lo que somos todos nosotros, gracias a Dios por Jesucristo, pero el hombre tiene una inclinación al pecado y a desconocer a Dios como la autoridad soberana sobre todo lo creado. Entonces, tras este panorama, Dios, para liberar a Israel de la opresión cananea, fíjese bien, levanta a Débora, quien actúa como una madre en Israel, que trajo orden, justicia y liderazgo espiritual. ¿Por qué Dios levanta una mujer? Porque todos los hombres estaban como atemorizados. Los hombres estaban llenos de miedo, habían dejado entrar la zozobra en la nación. ¿A causa de qué? De ese temor que se había producido por ese desgaste moral, espiritual y emocional. Y era un sentimiento colectivo en todos esos hombres. Sí. No había un valiente que se levantara. No había uno. Así es. Entonces, a falta de un valiente, Dios levanta una guerrera. Y yo quiero que tú te quedes con esa palabra hoy. A falta de un valiente, Dios levanta ¿a quién? A una guerrera. Este hecho es significativo en la narrativa bíblica porque Dios levanta el liderazgo femenino en un momento crucial en la historia de la salvación. En una sociedad patriarcal donde la mujer no tenía ni voz ni voto, Dios, vamos a decir así, saca provecho de una situación donde los hombres se quedan de brazos cruzados para levantar el liderazgo femenino. Este es el escenario que tenemos cuando Dios asciende a Débora como gobernadora y jueza de la nación de Israel. Vámonos a otra pausa musical cuando son las 9:46 de la mañana y ya volvemos con más de tu programa Mujeres Extraordinarias. La pastora Débora. Sí.